anterior del día miércoles yo presenté un inconveniente con mi correo institucional porque costó un poquito que me lo asignaran, pero ya que me lo asignaron, ahora tuve un pequeño problemita con el correo institucional, entonces por eso les hice llegar el enlace a través de WhatsApp. Asimismo, pues por el pequeño inconveniente que tengo con mi correo institucional, pues no podremos hacer la comprobación de lectura el día de hoy. Pero el día de mañana, primero Dios, que ya esté resuelto nuevamente el inconveniente, pues ya les aperturaré para que ustedes puedan realizar la comprobación de lectura para el día miércoles. Entonces, por favor, para el día miércoles, después de clase, yo voy a dar un espacio de 20 minutos para poder hacer la comprobación de lectura. Ahorita les ratifico los artículos del Código Civil de los cuales vamos a hacer la comprobación. Y asimismo, también tendremos una comprobación de lectura que se las voy a dejar más o menos para el día sábado, para que ustedes la puedan realizar. Y ahorita les ratifico cuáles son los artículos, que si bien es cierto, las subí en las diapositivas, pero para aquellos que no las han visto, les voy a ratificar ahorita los artículos. Sí, efectivamente, los artículos son del 1 al 77 y del 190 al 272 del Código Civil. Bueno, comenzamos. Como les comentaba, la comprobación de lectura será el día miércoles en un lapso de 20 minutos. Va a ser súper sencilla. Solo es para que podamos tener presente qué es lo que establecen esos artículos y que nos van a servir para las presentes clases. En este caso, pues el día de hoy voy a volver a hacer énfasis a la clase porque anteriormente tuve un pequeño inconveniente también con mi correo institucional, entonces vamos a volver a repasar lo de la clase o lo que había empezado a dar de la clase. Solo les voy a compartir pantalla. Bueno, la identificación de tercero. Este tipo de procedimiento de jurisdicción voluntaria, tal como venimos replicando en las clases anteriores, pues es un proceso de jurisdicción voluntaria, obviamente que no existe litis, pero que una tercera persona necesita identificar a otra, ya que la otra persona ha sido conocida con uno o varios nombres, ya sea con nombre de pila o
con algún otro sinónimo o algún apodo, como les decimos aquí. A diferencia de la identificación de persona, la identificación de persona se hace a través de una escritura pública y la identificación de tercero es netamente un proceso de jurisdicción voluntaria. Esa es una de las diferencias. Se tiende a confundir un poco el término porque la identificación de persona es la hace la persona misma a requerimiento de parte ante un notario, y la identificación de tercero, tal como lo establece el Código Procesal Civil y Mercantil, la puede ser un tercero a favor de otra, ya sea ante un notario o ante un juez de primera instancia. Recordemos que anteriormente a la ley del organismo judicial establece, ¿verdad?, que algunos jueces pueden ejercer la función de notarios en aquellas circunscripciones territoriales en donde no existan abogados, ¿verdad? Eso se daba mucho anteriormente dentro del territorio nacional. Le voy a pedir por favor a Jorge Pineda si puede poner en silencio su micrófono. Gracias. Luego prosiguiendo con las diapositivas, tal como les mencionaba, ¿verdad? Una de las diferencias de la identificación de persona con la identificación de tercero es que la identificación de persona se hace en escritura pública y la identificación de tercero es netamente un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Asimismo, tal como lo establece el artículo 440 del Código Procesal Civil y Mercantil, la identificación de un tercero se podrá pedir ante un juez de primera instancia o ante un notario, ¿verdad? El solicitante aportará la documentación que tuviere y propondrá la información de testigos, pudiendo ser parientes. En este tipo de procedimientos, ¿verdad? Sí es necesario poder contar con los testigos para que nos puedan avalar que la persona que estamos tratando de identificar sea la persona que se necesita identificar. Esto comúnmente suele pasar en los procedimientos relativos a una herencia, ¿verdad? Cuando existe previa una ausencia de cierta persona, se realiza mucho con el tema de inmigrantes, ya que en este tipo de casos, ¿verdad?, donde existen migrantes que radican obviamente en el extranjero, pero que no cuentan con la documentación o un documento que soporte la residencia o la ciudadanía de otro país, suele pasar, ¿verdad? O a veces pasa de que como la persona se fue de forma ilegal o a través de coyotaje, suele pasar de que al esta persona estar ausente o incomunicarse por cierto tiempo, ¿verdad? Y pues se duda del domicilio actual que cuenta la persona, pues previo a hacer una identificación de tercero, comúnmente a veces nos pueden solicitar una declaración de ausencia, ¿verdad? Lo cual en la próxima clase pues ya lo veremos de forma más específica. Asimismo, en la próxima diapositiva podemos establecer cuál es el requisito para que pueda darse el contenido del acta de notoriedad. Este es el único procedimiento, como les platicaba, que termina con un acta notarial. La mayoría de procedimientos de jurisdicción voluntaria termina con una resolución notarial, pero este es el único procedimiento que finaliza con un acta de notoriedad que ustedes deben de certificar a la persona para que pueda surtir efectos dentro del registro civil, ¿verdad? Comúnmente son los requisitos que establece el Código Procesal Civil y Mercantil en su artículo 442, que tiene que ser a requerimiento de la persona interesada en la calidad con que actúa. Esa frasecita de en la calidad con que actúa es con la legitimidad en que la persona está requiriendo sus servicios para poder identificar a la persona que se necesita identificar. Estos procesos comúnmente también los piden, ¿verdad? Según las políticas bancarias, cada banco tiene su política. Estos procedimientos también los piden a veces en los bancos del sistema del país.
¿verdad? Porque pasa de que la persona, pues, volviendo al tema de que se encuentra ausente y hay cuentas, ¿verdad?, dentro del sistema bancario nacional y la persona ha sido identificada con varios nombres, pues para este tipo de cuestiones es que nos sirve este proceso. Dentro de los requisitos se establece la declaración jurada del interesado acerca de los extremos de la solicitud, ¿verdad? Comúnmente dentro de la estructura del acta de requerimiento, todo proceso de jurisdicción voluntaria inicia con un acta notarial de requerimiento. Entonces, dentro del acta de requerimiento se hace establecer dentro de sus antecedentes esto mismo, ¿verdad? La declaración del interesado, la declaración jurada del interesado acerca de los extremos de la solicitud, o sea, ¿para qué va a necesitar el trámite? Espérenme, déjenme admitir a unos chicos que están entrando tarde. Asimismo, dentro de los requisitos, la declaración de 2 testigos pudiendo ser parientes de la persona que se identifica. Recuérdense que nosotros en este tipo de procedimientos estamos avalando, ¿verdad?, la identificación de un tercero y más, sin embargo, si tiene efectos para cualquier tema de propiedades, de asuntos bancarios, creo que nosotros como notarios debemos respaldarnos. La ley establece, ¿verdad?, que nosotros podemos hacer cualquier cosa que la ley no nos prohíba. Y en este caso, pues, uno de los requisitos principales es que podamos contar con 2 testigos, pero la ley no prohíbe, ¿verdad?, si ponemos 3 o 4. Si ustedes, para mejor respaldo, ¿verdad?, y certeza jurídica que ustedes le van a dar al procedimiento, necesitan respaldarse de otros testigos, pues lo pueden hacer. La ley solo exige 2 para poder realizarlo. Asimismo, la relación de los documentos que se hayan tenido a la vista. Es importante que en todo procedimiento de jurisdicción voluntaria nosotros podamos tener un respaldo documental de lo que se está llevando a cabo, ¿verdad? Porque esos procedimientos comúnmente hacen referencia a una relación de hechos, tal como se los van a ir manifestando la persona que los está requiriendo, ¿verdad? Pero, sin embargo, es importantísimo, ahí sí que con tanta falsedad que existe, que comúnmente en la primera clase estuvimos estudiando los ilícitos penales en que un notario puede estar incurriendo por falta de ética profesional. A veces pasa de que los clientes no le dicen la verdad a uno. Entonces, nos toca hacer una previa fase de investigación, ¿verdad? Aquí tal vez no tanto, pero en los procedimientos delicados, que son procesos accesorios testamentarios e intestados, donde obviamente miramos los intereses de un núcleo de familiares, ¿verdad?, con tema de propiedades, sí es muy delicado, ¿verdad? Es muy delicado y comúnmente uno de notario puede incurrir en ciertos ilícitos penales, uno por ahí sí que por incumplir a la falta de ética profesional, y 2, puede ser que a veces los clientes le omitan decir ciertas verdades a uno, ¿verdad?, y no les están comentando el 100% de la verdad. Siempre es importante hacer una previa investigación a todo lo que nuestros clientes nos están comentando. Asimismo, declaración de la notoriedad de la identificación justificada suficiente a juicio del notario. Recuérdense que al finalizar este procedimiento a través del acta de notoriedad, nosotros estamos validando de una forma jurídica, ¿verdad?, de la existencia de la tercera persona que una persona llegó a identificar ante sus oficios notariales. Por lo tanto, ¿verdad?, todas las acciones civiles o derechos que se puedan contraer a través de este procedimiento a favor de la persona que lo está identificando, ¿verdad? Otro ejemplo de estos casos puede ser puede ser una persona, ¿verdad?, que está actuando en el ejercicio de la patria potestad, ¿verdad?, de un menor. Puede ser, ¿verdad?, que la persona, el padre del menor se encuentre fallecido, pero ante sus conocidos, ¿verdad?, era conocido con otro nombre, o a veces pasa de que las personas se hacen previo a adquirir derechos y obligaciones con otras personas, realizan cambios de nombre. Entonces, cuando ya existe en ciertos casos un cambio de nombre, siempre es importante a veces hacer no solo si la persona está fallecida, pues obviamente no se puede hacer una identificación de persona al mismo, ¿verdad? Porque
no se puede, pero a través de una identificación de terceros sí se puede. En la próxima diapositiva ya les más o menos les doy un ejemplo de cómo más o menos me gusta enseñar este derecho notarial 3, ¿verdad? Y es a través de estructuras, de cómo vamos a trabajar comúnmente en nuestros instrumentos notariales. Creo que a veces podemos tener una idea equivocada o las personas pueden tener una percepción equivocada de que la carrera de abogado y notario, ustedes tienen que ser memoristas y saberse de pe a pa de todas las leyes existentes vigentes, y no necesariamente, ¿verdad? El éxito de esta carrera radica en el criterio propio que pueda tener el estudiante, pero ese criterio propio se genera a través de la lectura, a través de la experiencia y a través del análisis de las leyes. Entonces, a través de esos 3 elementos es que nosotros vamos a poder establecer cuál puede ser nuestro mayor ámbito de ejercicio profesional, ya sea en la abogacía o en el notariado. Entonces, de nada sirve, ¿verdad?, que nos sepamos de memoria un código civil si a la hora de estar en una audiencia no sabemos argumentar fehacientemente el caso ante los procesos judiciales. Y eso se gana, la jerga jurídica se obtiene a través de la lectura. Entonces, sí es importante que como futuros profesionales ustedes aumenten un poquito más el hábito de la lectura, porque creo que les va a servir mucho para ampliar su jerga jurídica y a la hora de, como les comento, a la hora de poder argumentar no solo ante los tribunales, sino ante las dependencias administrativas del Estado. Es importante, ahí sí que como lo establecía el Código de Ética Profesional dentro de sus principios, ¿verdad?, que el abogado y notario debe de conducirse con decoro, ¿verdad?, dentro de sus acciones. Entonces, yo comúnmente hago este tipo de estructuras de los instrumentos notariales de Derecho Notarial 3, que si se dan cuenta es para mí, es uno de los derechos notariales dentro del pensum de la Facultad de Derecho. Es una de las clases un poquito más pesadas porque aquí analizamos procedimientos notariales, ¿verdad? Y creo que si ustedes le agarran amor a esta carrera del notariado, comúnmente es una carrera muy noble, ¿verdad? A comparación de la abogacía, pues igual que la abogacía, creo que tenemos un concepto errado, ¿verdad? De que el abogado debe ser conflictivo y arrogante y debe... o tienen una percepción muy, muy mala para decir de que ser un excelente abogado es porque entre más conflictivos somos, más excelentes abogados vamos a ser. Y eso es una total mentira, ¿verdad? Porque la mayoría de casos muy bien pagados en los que yo he tenido conocimiento, he participado y algunos colegas pues han ganado es a través de inteligencia emocional, ¿verdad? De cómo ser árbitro muchas veces, escuchar a las partes, ¿verdad? No ser parte del litigio, ser muy cordial con el abogado de las contrapartes, porque recuérdense que ustedes en tribunales van a defender en ciertos casos derechos y van a hacer pretensiones ante un juez, que no necesariamente es venir y pelearse con el abogado y con la contraparte o con el abogado de la contraparte, ¿verdad? Creo que hemos tenido ideas erradas de cómo ejercer una excelente abogacía, un excelente notariado, ¿verdad? Hay otros países que, por ejemplo, incluyen la deontología jurídica para poder ser notario. Y les explicaba el caso de México, ¿verdad? México comúnmente dentro de su pensum establece que el futuro notario que va a ser registrado ante el Estado, porque el Estado sí ejerce un control directo sobre todo el ejercicio notarial que realiza un notario en la Ciudad de México, debe pasar por 3 clases de deontología jurídica para poder ser notario. Y la verdad que pienso que no están lejos de la realidad. Yo creo que si ustedes se dan cuenta, a veces exigimos que los políticos sean personas íntegras, exigimos que el sistema judicial tenga jueces íntegros, pero creo que todos empezamos desde ser estudiantes, ¿verdad? Desde ahí creo que comenzamos
el tema de la deontología jurídica y por eso pienso que es un tema importante, por lo cual se va a hacer una comprobación de lectura acerca de ello. Bueno, volviendo al tema de las estructuras notariales, como les digo, para mí, dentro del sistema del ejercicio del notariado, somos más funcionales si somos notarios analistas y si podemos establecer la estructura de cualquier acta notarial de requerimiento, ¿verdad? No, a la hora que se lleguen a solicitar su ejercicio notarial, ustedes no van a estar pues tratando de recordarse de pe a pa qué es lo que contiene un acta notarial de requerimiento, una primera resolución, pero si ustedes toman en cuenta qué es lo que lleva una estructura del acta notarial de requerimiento, la estructura del acta de notoriedad, les va a ser súper más fácil realizarlo. Pasa, por ejemplo, ¿verdad? Que, bueno, tal vez el acta de notarial de arraigo no es un tema de jurisdicción voluntaria, pero como son actas que se redactan a través de sucesos impredecibles, como son los accidentes, muchas veces el abogado y notario tiene que redactarlo a mano, ¿verdad? Y la ley no lo prohíbe, que usted vaya ante un accidente y usted a requerimiento de parte, ¿verdad? Usted hace un acta notarial de arresto domiciliario y muchas veces lo hacen a mano, ¿verdad? ¿Y qué pasa? O sea, se ve mal que una persona esté ahí diciéndole por teléfono a un colega, vos no tenés una copia de un acta notarial de arraigo. O sea, eso creo que la mayoría de sus clientes a ustedes van a buscar certeza jurídica, ¿verdad? Y la certeza jurídica no es a través de memorizar leyes. La certeza jurídica, como les digo, va a establecerse en base a la experiencia, a la lectura que ustedes tengan, ¿verdad? Y a la inteligencia emocional que ustedes ejerzan dentro de ciertos casos, ¿verdad? No digamos en los casos penales, que ahí sí se requiere de mucha estrategia para poder realizar, ¿verdad? Y no, recuérdense que es la libertad de sus clientes que va a estar en juego o la propiedad de sus clientes que va a estar en juego, ¿verdad? En cualquier escritura pública que ustedes desean autorizar, es la certeza jurídica de su cliente, ¿verdad? Y miren, es lamentable que muchas personas o recién graduados estén siendo denunciados ante el Tribunal de Honor por malas prácticas en el notariado, ¿verdad? Por estar prestando su protocolo, porque creo que tenemos esa idea errada de que nos metimos a la carrera para ganar plata y sí, entonces yo digo, hay que saber administrar la ambición, porque creo que todos nos metemos a estudiar una carrera de abogacía y de notariado, obviamente para mejorar nuestras condiciones y para superación personal, pero ¿qué pasa si no ponemos en práctica la deontología jurídica? O sea, de nada sirve sus 5 años de estudio, sus 3 años que se llevó a cabo para privados y ganarlos y obtener el título, si en realidad en la calle no ejercemos el tema de principios, ¿verdad? Y nos volvemos parte, yo soy de la idea que el sistema judicial o el sistema de este país no corrompe a nadie, ¿verdad? Uno o las personas corrompemos el sistema y se vuelve un círculo vicioso, ¿verdad? Pero volviendo al tema, tal como pueden ver, así es como se puede estructurar un acta notarial de requerimiento, ¿verdad? El encabezado, ¿cuáles son los elementos del encabezado? Lugar y fecha, hora, que es muy importante. Recuérdense que sin la hora, ¿verdad? Puede ser anulable un acta notarial. La dirección de donde está siendo autorizado el acta, a requerimiento de quienes están ustedes actuando, ¿verdad? En este caso, a requerimiento de Claudia Fischer Berché, de 55 años de edad, las generales que debe de tener, ¿verdad? Las personas que están requiriendo sus servicios, el objeto, que comúnmente es esa parte donde dice requiere mis servicios notariales, efecto de que tramite ante mí las diligencias voluntarias extrajudiciales de identificación de tercero. Luego vienen los puntos, ¿verdad? Porque recuérdense que dentro de las actas no hay cláusulas, sino que son puntos. Comúnmente en el punto primero siempre va a ser el antecedente, ¿verdad? El antecedente del por qué la persona está requiriendo sus servicios notariales, ¿verdad? Que fulanita de tal acude ante la presente oficina notarial para establecer sobre los nombres utilizados de su señor esposo, conocido en vida como fulanito, sutanito y menganito, ¿verdad? Dentro del punto segundo está la prueba documental y testimonial, que ahí es donde ustedes hacen comparecer a los testigos.
y los identifican. Luego, dentro del punto tercero, las peticiones y el cierre, ¿verdad? Recuérdense que siempre en un acta notarial de requerimiento deben ir las peticiones, que es sobre lo que ustedes van a resolver en una resolución final, ¿verdad? ¿Alguien tiene dudas hasta el momento? ¿Vamos bien? Bueno, dentro de una primera resolución está el encabezado, que obviamente es donde está siendo autorizado, ¿verdad? El procedimiento, bufete profesional, ¿verdad? Arminda Rosales, dentro del departamento de Zacatepeques. Luego vienen la parte donde ustedes le están dando trámite, ¿verdad? El requerimiento de parte, primero, ¿verdad? Por iniciar las diligencias de identificación de tercero, de fulanito de tal, a requerimiento de fulanita de tal. Segundo, ¿verdad? Que se forma el expediente respectivo. Tercero, los documentos individualizados. Ahí individualizamos cuáles fueron las pruebas documentales que nos presentaron, ¿verdad? Cuarto, la publicación. La fecha de declaración de testigos. Ahí mismo se coloca la fecha en que cada testigo va a presentar su declaración, ¿verdad? Incluso puede ser el mismo día. Asimismo, establecer cuáles son los pagos de impuesto de timbre fiscal y notarial que se deben de cubrir en estos procedimientos, ¿verdad? En la próxima clase vamos a hablar de forma detallada acerca de este tipo de impuestos para que ustedes lo empiecen a tomar en cuenta. Asimismo, esa es más o menos el ejemplo de una primera resolución. Comúnmente son los parámetros iniciales, ¿verdad? Que ustedes marcan dentro del procedimiento. Luego, ¿verdad? De que se dio el acta notarial de requerimiento, la primera resolución, que ya fueron vistos en la clase anterior, está la notificación de la primera resolución. Recuérdense que en estos procesos debemos de establecer todas esas secuencias normales del proceso, por si en algún dado caso, en alguna vez, ¿verdad? Existe una persona que se llega a poner el presente procedimiento, ¿verdad? Entonces, debemos ser bien metódicos en ese sentido. Luego está el edicto. Aquí les coloco un ejemplo del edicto, ¿verdad? Claudia Fischer-Berché, ante mí, promovió las diligencias voluntarias extrajudiciales de identificación de tercero del señor Robert Alejandro Botrán Ruiz en cumplimiento de la ley, ¿verdad? Se hace esta publicación, Guatemala, la fecha, ¿verdad? La dirección del abogado y notario que está llevando las diligencias y la fecha, ¿verdad? Firma y sello del notario. Eso comúnmente las publicaciones se hacen en el Diario Oficial de Centroamérica. Asimismo, en la próxima diapositiva está ya, como les digo, la estructura de un acta notarial de notoriedad. Entonces, como les repetía, comúnmente en el derecho notarial no hay que ser tan memoristas. Y uno dice, ay, sí, Linda, pero mire, es que la clase de derecho notarial es solo de procesos y qué clavado y que no sé qué. Y miren, ustedes pueden poner miles de excusas para no aprender derecho notarial 3. Y yo, como les repito, yo creo que del pensum es una de las clases un poco que conlleva más contenido y por lo mismo deben de ponerle un poco más de atención porque son procesos de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Entonces, pienso que si los estructuramos de una forma objetiva, así como cada instrumento les estoy aquí detallando cómo deben de ser estructurados, creo que se les va a hacer un poquito más fácil, ¿verdad? Que estar memorizándose todo el contenido. Aquí, como les explicaba, las partes del acta notarial siempre lleva el encabezado, ¿verdad? Donde está lugar y fecha, hora que está siendo autorizada el acta, ¿verdad? En dónde están constituidos, en la oficina profesional, están actuando a requerimiento de, ¿verdad? El objeto de la misma. Asimismo, después, dentro de la resolución, ya vienen los puntos, ¿verdad? Los puntos del acta, en donde en el primero se establece que por apercibimiento de la ley y prueba de juramentación relativa al delito de perjurio, actúa como esposa de fulanito de tal y que para establecerlo solicita que en esta misma acta sean oídos como testigos los señores y de una vez se propone, ¿verdad?, quiénes van a ser los testigos. Asimismo,
¿verdad? Que dentro del punto segundo, la infrascripta notaria da fe de tener a la vista todos los documentos relacionados. Comúnmente en este punto sí se deben de enumerar cada documento de identificación o documento que les está sirviendo de prueba dentro del procedimiento, los deben de identificar. Si les están presentando una certificación de partida de nacimiento, establecer los documentos relacionados tales como: uno, certificación de partida de nacimiento emitido por el Registro Nacional de las Personas de fecha tal, asimismo copia del documento personal de identificación y todos aquellos, ¿verdad?, que ayuden a coadyuvar la identidad de la persona que se está tratando de identificar. Asimismo, ¿verdad?, en la parte donde se declara que los nombres en este caso del ejemplo, ¿verdad?, Robert Alejandro Botrán Ruiz, Roberto Alejandro Botrán Ruiz y Robert Alejandro Botrán Ruiz son nombres que corresponden a una misma persona, lo cual deberá de haberse constar al margen de su partida de nacimiento, ¿verdad? Esta es la parte final, que comúnmente la parte que resuelve el hecho de estar identificando a una persona con varios nombres o con varios sobrenombres, que comúnmente para efectos de inscripción del Registro Nacional de las Personas, comúnmente piden un acta, el acta comúnmente debe ir certificada. Luego viene el cierre, ¿verdad? No habiendo nada más que hacer constar, se termina la presente, 30 minutos después de su inicio. Asimismo, en este caso, pues se le hace ver a la requirente de todos los efectos legales y de inscripción ante el Registro Nacional de las Personas, de las cuales pues está de acuerdo y firma, ¿verdad? Entonces, aquí les hago yo un ejemplo. Ustedes, como les repetí anteriormente, ustedes pueden ocupar cualquier libro de Derecho Notarial 3 que mejor les parezca, ¿verdad? Está el del licenciado Alvarado, que es muy completo, pero creo que es un poquito más caro. Creo que está como en 250 o en 300 quetzales, pero yo lo veo un poquito más completo. Tiene el ejemplo de cada procedimiento de jurisdicción voluntaria, por si desean comprarlo, ¿verdad? No está de más que ustedes tengan un material de apoyo con los libros. Asimismo está otro libro de Lee que actualmente está dando clases de Derecho Notarial, se me olvida cuál es el nombre. Pero yo se les voy a mandar las sugerencias por WhatsApp. Si alguien quiere comprar pues los libros, no está de más tener un material de apoyo, porque les comento, las diapositivas yo no las voy a girar a ningún grupo. Yo creo que lo importante es que cada uno esté en clase. Nos viene a facilitar muchas cosas. Es que después se metan de lleno y un poquito de a esto. No sé si alguien no está atento. Entonces, solo den 2 minutos que les tenía pensado compartir. Les voy a dar una introducción de qué es la ausencia, qué es su clase. Solo déjenme compartirles la normativa.
Bueno, para avanzar un poquito, si tienen a la mano el decreto 54-77, hoy solo les voy a hacer una introducción de qué es el procedimiento de jurisdicción voluntaria de ausencia. Miren, este procedimiento es clave y comúnmente a veces es el primer procedimiento que se debe realizar que nos va a servir para otro procedimiento. Lastimosamente, como tenemos un código muy obsoleto, es el decreto 54-77, que es el de asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces, en su artículo 8 establece cómo es la solicitud de la ausencia, ¿verdad? Este procedimiento de jurisdicción voluntaria de ausencia y el de declaración de terceros son los más fáciles que hay dentro del procedimiento de jurisdicción voluntaria. Así que en su primer parcial, yo comúnmente yo no les voy a preguntar que redáctenme un acta notarial de requerimiento completa, ¿verdad? Sí les voy a preguntar cuestiones como cuánto impuesto lleva un acta notarial de notoriedad, ¿verdad? ¿Qué impuestos fiscales lleva un acta notarial de requerimiento, la primera resolución? ¿Para qué sirve para qué sirven los procedimientos? Pero de redacción creo que no voy a poner nada. Entonces, la idea ahorita en el primer parcial es que todos puedan hacer la mejor zona posible. Entonces, ya en el segundo parcial, como miren, se han visto unas cosas de verdad que tuvimos una reunión, los catedráticos de Derecho Notarial, y la verdad que es preocupante, de verdad, de todos los casos que comentaron ahí, ¿verdad? Que se dan con los estudiantes. Se ve de todo, desde plagio, desde que contratan a un profesional, a un subcuate que es abogado y notario para que esté con ustedes en el examen. Miren, yo no soy Dios para estarlos viendo a todos, ¿verdad? Yo creo que ya no vamos a complicarnos en esta modalidad. Lastimosamente, como les digo, vino a facilitar muchas cosas, pero vino a perjudicar otras. La exigencia académica está por los suelos, la calidad de profesionales que está saliendo ahorita al mercado está por los suelos. O sea, no les voy a decir que ustedes saliendo de abogados y notarios van a saberlo todo, porque creo que la experiencia que ustedes vayan o decidan tomar como profesionales es una cosa, ¿verdad? Pero la idea, como les digo, del primer parcial es que ustedes por lo menos hagan zona, y ya en el segundo sí viene redacción, y viene redacción completa de redacte un acta notarial de requerimiento, y el final que viene todo el contenido del semestre. Entonces, por favor, yo sé, no quiero por favor ganarme enemigos ni detractores dentro de esta clase. Yo sé que hay gente muy pilas, todos podemos ser capaces, ¿verdad? La idea es poder disciplinarnos un poquito más, ponerle un poquito más de empeño. Creo que hay una meta que lograr este año y es cerrar pensum, pero va a depender de cada compromiso de cada uno de ustedes, ¿verdad? Yo creo que sí se va a poder lograr. Entonces, con el ánimo de poderles apoyar también, vamos a hacerlo así, ¿verdad? El primer parcial no voy a requerir nada de reacción, pero sí, por favor, el segundo viene reacción, y el final viene todo, y le puede venir cualquier procedimiento. Entonces, por favor, pilas. Y volviendo al tema de la ausencia, este es un procedimiento muy, muy... El que más van a ver a la hora que se gradúen es el que más van a ver en el ejercicio profesional, ¿verdad? Me han llegado una serie de casos en la oficina, y algunos complicados, otros más fáciles de resolver, pero siempre, ¿verdad? Tiene que ver con el tema de inmigración o de inmigrantes. Pasa también que este procedimiento comúnmente es la raíz para vincular a otros procedimientos de jurisdicción voluntaria. Como tenemos una ley muy obsoleta, ¿verdad? Lastimosamente en Guatemala, también por la inseguridad en la que vivimos, no solo en el tema de delincuencia, sino en la inseguridad institucional en la que vivimos. Por eso es de que armar los procedimientos, y en tema de pandemia, como trabajan por turnos, es más el atraso todavía, ¿verdad? Pero por ejemplo, si alguno está redactando algún punto de tesis, ¿verdad? Sería bueno de que, por ejemplo, dentro del trámite de la audiencia, debería existir un ejemplo. Ha pasado con el tema de inmigrantes, ¿verdad? De
de que el reconocimiento de preñez y parto de las personas que quedan embarazadas, ¿verdad? Cuando su señor esposo decide buscar un mejor futuro y decide emigrar para Estados Unidos, y a veces pues no se sabe qué suerte van a encontrar dentro del camino, y la persona pues se ignora cuál es el paradero o no llega a su destino. Comúnmente siempre hay que establecer un procedimiento de notarial de jurisdicción voluntaria de ausencia previo al reconocimiento de preñez y parto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacer los trámites más engorrosos, verdad? Sería bueno de que se modificaran estas leyes y pudiera existir una celeridad procesal, tal como lo establece la ley del organismo judicial y el Código Procesal Civil y Mercantil en algunos procesos judiciales, más no notariales, que pueden acelerar dichos procedimientos, ¿verdad? Lo cual sería una muy buena propuesta, de que comúnmente en estos casos que la ausencia siempre es un proceso previo, establecer no solo el reconocimiento de preñez y parto, sino no solo el tema de identificación de tercero, ¿verdad? El sistema bancario a veces también por no otorgar una cantidad de dinero le pone una de requisitos a uno que yo digo, a veces se inventan más requisitos de los que están en la ley, ¿verdad? Entonces, para los que quieran hacer un buen punto de tesis, creo que hay muchos temas notariales que deben de ser innovados, y si ustedes leen cómo estamos en avances en otros países con temas notariales, les aseguro que pueden encontrar un muy buen punto de tesis para poder discutirlo, ¿verdad? A la hora que ustedes lo planteen. Bueno, en este tema, pues, la declaración de ausencia, aquí establece en su artículo 8, la solicitud para que se declare la ausencia de una persona puede ser presentada por quien tenga interés ante un notario, ¿verdad? Este procedimiento, como les digo, es casi similar al procedimiento de identificación de tercero, porque comúnmente es un tercero interesado que requiere los servicios profesionales para poder entablar esta clase de procedimientos, ¿verdad? Entonces, establece, ¿verdad?, que el notario con notificación al Ministerio Público, pero ya sabemos que la ley del Ministerio Público fue reformada, ¿verdad?, y ahora es la Procuraduría General de la Nación que ve este tipo de temas, ¿verdad?, recibirá la información testimonial y documental que compruebe lo siguiente, ¿verdad?, el hecho de la ausencia, la circunstancia de no tener, que el ausente no tenga parientes o mandatario con facultades suficientes, ni tutor en el caso de ser menor o incapacitado, y el tiempo de la ausencia, ¿verdad? A mí me da mucho pesar, ¿verdad?, ver las estadísticas de cuánto menor de edad de 14, bueno, no solo de 14, de 9, 7, 12, 14, 17 años, se va al extranjero y muchas veces sin sus padres, ¿verdad? Comúnmente los mandan solos, o con una persona que va a velar en teoría por el tema del coyotaje para que ellos puedan pasar México y puedan llegar a frontera. El tema es que cuando tuve la oportunidad de estar en un centro de estos, comúnmente son niños que están ahí y piden ver a sus papás, ¿verdad? Y muchas veces sus papás no saben si los niños llegaron o no llegaron, y muchas veces los coyotes pues no responden a los solicitudes o los llamados o requerimientos que hacen sus padres. Comúnmente esto se da mucho en el antiplano, ¿verdad? Comúnmente los departamentos que más migrantes mandan a Estados Unidos es Guatemala Central, Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos, ¿verdad? Que comúnmente es la población que más emigra en menores. Comúnmente también se puede establecer, ¿verdad?, bajo el ejercicio de la patria potestad, la declaración de ausencia de un menor. Tuve la oportunidad de conocer un caso, ¿verdad?, ahí sí que muy extremo, ¿verdad?, donde tuvo el señor padre de los menores tuvo que hacer un proceso de ausencia, ya que sus dos menores pues iban en este furgón que tuvo un accidente en México y que pues lastimosamente no tuvieron la suerte de poder llegar y obtener el sueño americano, ¿verdad? Y el señor lloraba y decía, yo en ningún momento quise mandar a mis hijos menores allá, ¿verdad? Pero se ven este tipo de casos y lo van a ver a la hora que ustedes tengan su oficina, son los casos que más abundan, ¿verdad? Y el tema de la ausencia pues es algo bien marcado.
Entonces, comúnmente siempre va a ser a requerimiento de un tercero. Permítanme correr nada más la normativa. Y aquí establece la publicación, ¿verdad? Que se tiene que hacer ante el diario oficial para que adquiera la formalidad del procedimiento y hacer la publicación en el diario oficial y en otro de mayor circulación. Comúnmente siempre en estos procedimientos van a ver que establecen los artículos en el diario oficial y en otra mayor circulación, pero eso de otra mayor circulación, a ver si alguno me puede decir cuál es el diario de mayor circulación en Guatemala. ¿Lo hace alguien de forma voluntaria que me diga cuál es el diario de mayor circulación? Prensa Libre, licenciada. Muy bien, muy bien. Prensa Libre es el de mayor circulación, pero ¿cuánto le sale a usted una publicación en Prensa Libre? ¿Verdad? Comúnmente si ustedes leen Prensa Libre, es rarísimo que vayan a encontrar una publicación de jurisdicción voluntaria de cambio de nombre. Es rarísimo que ustedes van a encontrar una publicación con temas notariales y registrales. Entonces, comúnmente lo hacen ahí sí que en el diario de mayor circulación, pero en la práctica, ¿verdad? Lo hacen en el diario La Hora. Esa es pregunta de examen, por favor. Comúnmente, si ustedes compran el diario La Hora ni siquiera, casi que tiene la oficina en zona 1 y comúnmente uno pide el ejemplar de forma digital o de forma física, ¿verdad? Para poder pegarlo dentro del procedimiento, porque en la mayoría de procesos que ustedes terminen de jurisdicción voluntaria deben ir pegados. Entonces, comúnmente no se cumple, ¿verdad? Esta parte donde dice dentro del diario de mayor circulación, porque no hacen las publicaciones en Prensa Libre, sino que en el diario La Hora, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene una duda hasta el momento de los dos temas que estamos platicando. ¿Todo bien? ¿O no me entendieron nada? Bueno, yo deduzco que todo bien. Como les digo, siempre es importante leer. Entonces, a veces me van a decir, ay, Linda, pero ¿por qué no hacer comprobación de lectura de artículos del Código Civil? Alguien que me explique si se recuerda algo así, tiene una noción de Derecho Civil 1, creo que a estas alturas nos recordamos bien poco, tal vez nos recordamos del catedrático, ¿verdad? Y algunas cosas que pasaron en clase, pero no tenemos, entonces es necesario hacer un refresh de esos artículos. Por favor, lean, el día miércoles vamos a hacer esa comprobación. También en el tema del Código de Ética Profesional, también vamos a hacer una comprobación de lectura. Entonces, se los voy a dejar para el fin de semana, para el día sábado, para que ustedes la puedan hacer. Yo les voy a dejar un horario más o menos en la noche, porque creo que en el día pueden estar en actividades familiares o alguna otra actividad de trabajo que puedan hacer de forma extemporánea. Entonces, creo que les voy a aperturar una hora para hacer la comprobación de lectura del Código de Ética Profesional el día sábado. Ah, sí, me están diciendo que tienen retrasada el miércoles. Por favor, las personas que tengan retrasada el miércoles, que sea en el horario de la clase, mándenme un correíto, por favor, con su nombre, número de carnet y establecer que, porque tienen, ¿verdad? Retrasada, perdón, sí, retrasada, ¿verdad? ¿Alguien me comentó aquí? Ajá, entonces los que tienen retrasada, por favor, el día miércoles que no van a estar en mi clase, por favor, mándenme un correo con sus datos. Bueno, entonces creo que esto ha sido todo por hoy. El día sábado yo les voy a aperturar más o menos de 8 de la noche a 9 para que ustedes puedan resolver lo de la comprobación de lectura. Ahí sí que es para que ustedes lo puedan hacer de forma
el fin de semana y no se puedan acumular con el tema de clases, porque desconozco, ¿verdad?, si los otros catedráticos les han dejado tareas, para que no se interrumpa mucho y no se les pueda acumular, porque yo sé que en un tema virtual es un poco complicado. Entonces, lo vamos a hacer así. El día sábado, la comprobación de lectura del Código de Ética Profesional, de 8 a 9, yo les voy a aperturar la ventana para que lo puedan realizar. Y las personas que no puedan hacer la comprobación del miércoles, por favor, mandarme un correo. Entonces, ha sido para mí un gusto estar nuevamente con ustedes. Licenciada, buenas tardes. Una preguntita, perdón.